anteriormente. 4.2 Ciudades para la presentación de las pruebas escritas y de ejecución, cuando aplique. La aplicación de las pruebas escritas se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá y en los siguientes municipios del departamento de Antioquia: Medellín, Río Negro, Apartado, Caucasia, Envigado y Bello. Por su parte, las pruebas de ejecución, cuando aplique, solamente se aplicarán en la ciudad de Medellín. 4.3 Publicación de resultados de las pruebas escritas y de ejecución, cuando aplique. Los resultados de estas pruebas se publicarán en el sitio web de la CNESC, www.cnsc.gov.co /simo, o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, en la fecha que disponga la CNESC, la cual será informada por estos mismos medios con una antelación no inferior a 5 días hábiles. Los aspirantes podrán consultar estos resultados ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña. 4.4 Reclamaciones contra los resultados de las pruebas escritas y de ejecución, cuando aplique. Las reclamaciones contra los resultados de estas pruebas se deben presentar por los aspirantes únicamente a través del SIMO, frente a sus propios resultados, no frente a los de otros aspirantes, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos, de conformidad con las disposiciones del artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005 o de la norma que lo modifique o sustituya. En la respectiva reclamación, el aspirante puede solicitar, si lo considera necesario, el acceso a las pruebas por él presentadas, señalando expresamente el objeto y las razones en las que fundamenta su petición. La CNESC o la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, lo citará a través del SIMO para cumplir con este trámite en la misma ciudad en la que presentó tales pruebas. El aspirante solo podrá acceder a las pruebas que él presentó, atendiendo el protocolo que para el efecto se establezca, advirtiendo que en ningún caso está autorizada su reproducción física o digital, fotocopia, fotografía, documento escaneado u otro similar, con el fin de conservar la reserva contenida en el numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 o en la norma que la modifique o sustituya. En el caso de la prueba de ejecución, cuando aplique, solamente podrá acceder a la copia de su rúbrica de evaluación, que tampoco puede reproducir física ni digitalmente, sin que pueda conocer las copias de las rúbricas de evaluación de otros aspirantes. En esta actividad de acceso a pruebas, el aspirante solamente podrá tomar notas sucintas sobre aquellas preguntas cuya calificación le genera dudas razonables, con el fin de complementar su reclamación contra los correspondientes resultados, estando prohibido transcribir parcial o totalmente los contenidos de las preguntas o de sus respuestas del material al cual tuvo acceso. El aspirante que incumpla esta regla podrá ser excluido del proceso de selección. A partir del día siguiente en que ocurra efectivamente el acceso a prueba solicitado, el aspirante contará con dos días hábiles para complementar su reclamación, si así lo considera necesario, para lo cual se habilitará el aplicativo SIMO por el término antes mencionado, únicamente a los aspirantes que en su reclamación inicial solicitaron dicho acceso a pruebas y asistieron a la misma. En atención a que las pruebas son propiedad patrimonial de la CNESC y gozan de reserva, su uso por parte del aspirante para fines distintos a la consulta y trámite de su reclamación, podría constituir un delito, por lo tanto, estará sujeto a las disposiciones vigentes. Para atender las reclamaciones de que trata este numeral, se podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva,
de conformidad con la sentencia T-466 de 2004 proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del TPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. Contra la decisión que resuelve estas reclamaciones no procede ningún recurso. En la S. fecha S. que disponga la CNESC, que será N. informada S. con una antelación no inferior a 5 días hábiles en el sitio web www.cnsc.gov.co enlace SIMO. El aspirante podrá ingresar al aplicativo con su usuario y contraseña y consultar la decisión que resolvió la reclamación presentada. 4.5 Resultados definitivos de las pruebas escritas y de ejecución, cuando aplique. Los resultados definitivos de cada una de estas pruebas se publicarán en el sitio web de la CNESC, www.cnsc.gov.co enlace SIMO, o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección. Los mismos podrán ser consultados por los aspirantes ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña, a partir de la S. fecha S. que se informe, N. por estos mismos medios. 5. Prueba de valoración de antecedentes. Esta prueba se aplica con el fin de valorar la educación y la experiencia acreditadas por el aspirante, adicionales a los requisitos mínimos exigidos para el empleo a proveer. Se aplicará únicamente a los aspirantes que hayan superado la prueba eliminatoria, prueba sobre competencias funcionales. La prueba de valoración de antecedentes no se aplicará para los empleos en los que no se exige experiencia. Para los empleos de conductor mecánico o conductor, no se aplicará la prueba de valoración de antecedentes, toda vez que la prueba de ejecución la suple ampliamente. Para efectos de esta prueba, en la valoración de la educación se tendrán en cuenta los factores de educación formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación informal, en las condiciones que se definen en este anexo. Para valorar la experiencia se tendrán en cuenta los factores de experiencia laboral, experiencia relacionada, experiencia profesional y experiencia profesional relacionada, como se especifica más adelante. En consideración a que la prueba de valoración de antecedentes es una prueba clasificatoria, las equivalencias establecidas en los respectivos MEFCL de los empleos convocados en este proceso de selección, transcritas en la OPEC, solamente serán aplicadas en la etapa de VRM y, por consiguiente, los documentos adicionales a los requisitos mínimos exigidos para estos empleos, sean de educación o de experiencia, aportados por el aspirante en SIMO, se evaluarán en su correspondiente factor de valoración de antecedentes, lo que significa que no podrán ser utilizados como equivalencias en la prueba en mención. Los puntajes máximos por asignar a cada uno de los factores de evaluación de esta prueba son los siguientes. 5.1 Empleos con requisito mínimo de experiencia profesional relacionada, nivel profesional, o relacionada, niveles técnico y asistencial. 5.1.1 Empleos del nivel profesional. Factores de evaluación. Nivel profesional. Experiencia. Educación. Total. Experiencia profesional. Relacionada. Experiencia profesional. Educación formal. Educación informal. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Contenidos académicos. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Contenidos laborales. Puntaje. 40. 15. 25. 5. 10. 5. 100.
5.1.2 Empleos de los niveles técnico y asistencial. Factores de evaluación. Nivel técnico y asistencial. Experiencia. Educación. Total. Experiencia relacionada. Experiencia laboral. Educación formal. Educación informal. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Contenidos. Académicos. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Contenidos. Laborales. Puntaje máximo. 40. 10. 20. 5. 5. 20. 100. 5.2 Empleos con requisito mínimo de experiencia profesional, nivel profesional, o laboral, niveles técnico y asistencial. 5.2.1 Empleos del nivel profesional. Factores de evaluación. Nivel profesional. Experiencia. Educación. Total. Experiencia profesional relacionada. Experiencia profesional. Educación formal. Educación informal. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Contenidos. Académicos. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Contenidos. Laborales. Puntaje máximo. 15. 40. 25. 5. 10. 5. 100. 5.2.2 Empleos del nivel técnico y asistencial. Factores de evaluación. Nivel técnico y asistencial. Experiencia. Educación. Total. Experiencia relacionada. Experiencia laboral. Educación formal. Educación informal. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Contenidos. Académicos. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Contenidos. Laborales. Puntaje máximo. 10. 40. 20. 5. 5. 20. 100. 5.3 Criterios valorativos para puntuar la educación en la prueba de valoración de antecedentes. En esta prueba se va a valorar únicamente la educación relacionada con las funciones del empleo a proveer, que sea adicional al requisito mínimo de educación exigido para el empleo. Para la correspondiente puntuación, se van a tener en cuenta los criterios y puntajes relacionados a continuación, los cuales son acumulables hasta los puntajes máximos definidos en los numerals 5.1 y 5.2 de este anexo para cada uno de los factores de evaluación. Con relación al factor de educación informal se valorarán solamente las certificaciones de cursos realizados en los últimos 10 años, contados hasta la fecha de cierre de la etapa de inscripciones de la respectiva modalidad. Para la evaluación de la formación académica se tendrán en cuenta los criterios y puntajes relacionados a continuación. Respecto de los títulos o certificados de terminación y aprobación de materias, donde conste que únicamente falte el grado, y que sean adicionales al requisito mínimo exigido en la OPEC, serán tenidos en cuenta, y serán acumulables hasta el máximo definido en los numeral 5.1 y 5.2. Antes señalados, para cada factor, siempre y cuando se encuentren relacionados con las funciones del empleo. En las siguientes tablas se describe lo que se puntúa, según el nivel jerárquico del empleo. Empleos del nivel profesional. Educación formal. Títulos, 1. Puntaje, 2. Doctorado. 25. Maestría.
20. Especialización. 10. Profesional. 15. Educación informal. Horas certificadas. Puntaje. 8 a 23. 1. 24 a 39. 2. 40 a 55. 3. 56 a 71. 4. 72 o más. 5. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Programas de formación académica. Artículo 1 grado, capítulo primero, Decreto 4.904 de 2009. Cantidad de certificados. Puntaje. 1. 5. 2 o más. 10. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Programas de formación laboral. Artículo 1 grado, capítulo primero, Decreto 4.904 de 2009. Cantidad de certificados. Puntaje. 1 o más. 5. 1, o acta, S, de grado o certificación, determinación y aprobación de la totalidad de materias que conforman el correspondiente pensum académico, expedida por la respectiva institución educativa, en la que conste que solamente queda pendiente la ceremonia de grado. 2. La suma de los puntajes parciales no puede exceder 25 puntos. Nota: solo se valoran los cursos de educación informal realizada en los últimos 10 años, contados hasta el cierre de las inscripciones en la respectiva modalidad, ascenso y abierto. Empleos de los niveles técnico y asistencial. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Programas de formación laboral. Artículo 1 grado, capítulo primero, Decreto 4.904 de 2009. Cantidad de certificados. Puntaje. 1. 10. 2 o más. 20. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Programas de formación académica. Artículo 1 grado, capítulo primero, Decreto 4.904 de 2009. Cantidad de certificados. Puntaje. 1 o más. 5. Educación informal. Horas certificadas. Puntaje. 8 a 23. 1. 24 a 39. 2. 40 a 55. 3. 56 a 71. 4. 72 o más. 5. Educación formal. Títulos: 1. Puntaje: 2. Tecnológica. 20. Técnica profesional. 15. Especialización tecnológica. 10. Especialización técnica profesional. 5. 1, o acta, S, de grado o certificación, determinación y aprobación de la totalidad de materias que conforman el correspondiente pensum académico, expedida por la respectiva institución educativa, en la que conste que solamente queda pendiente la ceremonia de grado. 2. La suma de los puntajes parciales no puede exceder 20 puntos. 1. Debidamente certificados por la respectiva institución educativa. En todos los casos, la institución educativa que expide la certificación, para que sea válida para los efectos de esta prueba, debe expresarla en semestres académicos. 2. La suma de los puntajes parciales en educación formal, finalizada y no finalizada, no puede exceder 20 puntos. Nota:
solo se valoran los cursos de educación informal realizada en los últimos 10 años, contados hasta el cierre de las inscripciones en la respectiva modalidad, ascenso y abierto. Adicionalmente, para los niveles técnico y asistencial, en el factor de educación formal, se valorará también la educación formal no finalizada relacionada con las funciones del empleo a proveer, así. Empleos de los niveles técnico y asistencial. Nivel de formación. Puntaje por semestre aprobado, 1. Puntaje máximo obtenible, 2. Profesional. 2,5. 20. Tecnológica. 3. 18. Técnica profesional. 2. 10. Especialización tecnológica. 4. 8. Especialización técnica profesional. 2. 4. 5.4 Criterios valorativos para puntuar la experiencia en la prueba de valoración de antecedentes. 5.4.1 Empleos que tengan como requisito mínimo experiencia profesional relacionada, nivel profesional, o relacionada, niveles técnico y asistencial. 5.4.1.1 Nivel profesional. La experiencia adicional al requisito mínimo se valorará de acuerdo con la experiencia exigida para el empleo y tendrá un puntaje acumulable con una parte entera y dos decimales truncados. La escala de calificación será de 0, 0,00 a 40, 40,00 puntos para la experiencia profesional relacionada y de 0, 0,00 a 15, 15,00 puntos para la experiencia profesional. De conformidad con el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea, en una o varias instituciones, tiempos traslapados, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. De igual forma, las certificaciones que indiquen una jornada laboral inferior a 8 horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por 8, sin que exceda las 44 horas semanales, artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978. Cuando un aspirante puntúe el máximo obtenible de la experiencia profesional relacionada y acredita más experiencia de este tipo, el excedente se le contabilizará en la experiencia profesional. 5.4.1.1.1 Experiencia profesional relacionada. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 40360. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 40720. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo,
en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento, 401.080. Empleos que exigen experiencia 37 o más meses como requisito mínimo. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento, 401.440. 5.4.1.1.2 Experiencia profesional. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Igual a y con acento 15360. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Igual a y con acento 15720. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Igual a y con acento, 151.080. Empleos que exigen experiencia 37 o más meses como requisito mínimo. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Igual a y con acento, 151.440. 5.4.1.2 Nivel técnico y asistencial. La experiencia adicional al requisito mínimo se valorará de acuerdo con la experiencia exigida para el empleo y tendrá un puntaje acumulable con una parte entera y dos decimales truncados. La escala de calificación será de 0,00 a 40,00 puntos para la experiencia relacionada y de 0,00 a 10,00 puntos para la experiencia laboral. De conformidad con el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea, en una o varias instituciones, tiempos traslapados, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. De igual forma, las certificaciones que indiquen una jornada laboral inferior a 8 horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por 8, sin que exceda las 44 horas semanales. Artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978. Cuando un aspirante puntúe el máximo obtenible de la experiencia relacionada y acredita más experiencia de este tipo, el excedente se le contabilizará en la experiencia laboral.
5.4.1.2.1 Experiencia relacionada. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 40360. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 40720. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 401.080. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 401.440. 5.4.1.2.2 Experiencia laboral. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia laboral. Igual a y con acento 10360. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Descripción. Fórmula para la calificación. Adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia laboral adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a y con acento 10720. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia laboral adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a y con acento octubre de 1080. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia laboral adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a y con acento, octubre de 1440.
5.4.2 Empleos que tengan como requisito mínimo experiencia profesional, nivel profesional, o laboral, niveles técnico y asistencial. 5.4.2.1 Nivel profesional. La experiencia adicional al requisito mínimo se valorará de acuerdo con la experiencia exigida para el empleo y tendrá un puntaje acumulable con una parte entera y dos decimales truncados. La escala de calificación será de 0, 0,00 a 40, 40,00 puntos para la experiencia profesional y de 0, 0,00 a 15, 15,00 puntos para la experiencia profesional relacionada. De conformidad con el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea, en una o varias instituciones, tiempos traslapados, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. De igual forma, las certificaciones que indiquen una jornada laboral inferior a 8 horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por 8, sin que exceda las 44 horas semanales, artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978. Cuando un aspirante puntúe el máximo obtenible de la experiencia profesional, se procederá a evaluar si la experiencia excedente puede contabilizarse como experiencia profesional relacionada y se emitirá el respectivo puntaje conforme a las tablas previstas en el presente anexo. 5.4.2.1.1 Experiencia profesional. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 40360. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 40720. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 401.080. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 401.440. 5.4.2.1.2 Experiencia profesional relacionada. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo,
en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia profesional. Igual a y con acento 15360. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Descripción. Fórmula para la calificación. Relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Igual a y con acento 15720. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Igual a y con acento, 151.080. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Igual a y con acento, 151.440. 5.4.2.2 Nivel técnico y asistencial. La experiencia adicional al requisito mínimo se valorará de acuerdo con la experiencia exigida para el empleo y tendrá un puntaje acumulable con una parte entera y dos decimales truncados. La escala de calificación será de 0, 0,00 a 40, 40,00 puntos para la experiencia laboral y de 0, 0,00 a 10, 10,00 puntos para la experiencia relacionada. De conformidad con el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea, en una o varias instituciones, tiempos traslapados, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. De igual forma, las certificaciones que indiquen una jornada laboral inferior a 8 horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por 8, sin que exceda las 44 horas semanales. Artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978. Cuando un aspirante puntúe el máximo obtenible de la experiencia laboral, se procederá a evaluar si la experiencia excedente puede contabilizarse como experiencia relacionada y se emitirá el respectivo puntaje conforme a las tablas previstas en el presente anexo. 5.4.2.2.1 Experiencia laboral. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia laboral adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 40360. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo,
en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia laboral adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 40720. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia laboral adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento, 401.080. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia laboral adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento, 401.440. 5.4.2.2.2 Experiencia relacionada. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a y con acento 10360. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a y con acento 10720. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a y con acento, octubre de 1080. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Descripción. Fórmula para la calificación. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a y con acento, octubre de 1440. 5.5 Publicación de los resultados de la prueba de valoración de antecedentes. Los resultados de esta prueba se publicarán en el sitio web de la CNESC, www.cnsc.gov.co enlace simo, o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, en la fecha que disponga la CNESC, la cual será informada por estos mismos medios con una antelación no inferior a 5 días hábiles. Los aspirantes podrán consultar estos resultados ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña. 5.6 Reclamaciones contra los resultados de la prueba de valoración de antecedentes. Las reclamaciones contra los resultados de esta prueba se deben presentar por los aspirantes que vayan a hacerlas únicamente a través del SIMO, frente a sus propios resultados, no frente a los de otros aspirantes, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos,
de conformidad con el artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005 o la norma que lo modifique o sustituya, las cuales serán decididas por la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa el proceso de selección, quien podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la sentencia T466 de 2004, proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del PACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. Con estas reclamaciones los aspirantes no pueden complementar, modificar, adicionar, reemplazar o actualizar documentación aportada en SIMO antes del cierre de inscripciones de este proceso de selección. Los documentos allegados con las mismas se consideran extemporáneos y, por consiguiente, no se tendrán en cuenta para resolverlas. En la fecha que disponga la CNESC, que será informada con una antelación no inferior a 5 días hábiles en su sitio web www.cnsc.gov.co enlace SIMO, el aspirante deberá ingresar al aplicativo con su usuario y contraseña y consultar la decisión que resolvió la reclamación presentada. Contra la decisión que resuelve estas reclamaciones no procede ningún recurso. 5.7 Resultados definitivos de la prueba de valoración de antecedentes. Los resultados definitivos de esta prueba se publicarán en el sitio web de la CNESC, www.cnsc.gov.co enlace SIMO, o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección. Los mismos podrán ser consultados por los aspirantes ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña, a partir de la fecha que se informe por estos mismos medios. 6. Conformación y adopción de listas de elegibles. Esta labor se realizará de conformidad con las disposiciones del artículo 24 de los respectivos acuerdos que establecen las reglas del proceso de selección. Bogotá, D.C., diciembre de 2023. Aprobó Vilma Esperanza Castellanos Hernández, asesora proceso de selección Antioquia 3. Proyectó Diana Pérez Barahasa, contratista proceso de selección Antioquia 3. Jessy Gabriel Quiroz Fagua, contratista proceso de selección Antioquia 3.